hablando de salud, por supuesto, vamos a dar cuenta de otra ribeta que parece tener también el coronavirus como pandemia mundial, este virus respiratorio que, bueno, aparentemente no solamente ataca los pulmones, sino que también puede generar muertes por infarto. Esto a partir de una serie de estudios que estuvieron realizándose en casos positivos. Pero para hablar de esta cuestión vamos a convocar a un especialista. Le damos la bienvenida a un amigo de la casa, el doctor Pablo Ortiz. Pablo, muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Marina, ¿cómo estás? Muy bien por acá. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la paciencia, para esperar y también por la predisposición para salir por esta vía como medida para continuar cuidándonos, ¿no? Como para cumplir con este aislamiento. Pero por supuesto, consultando a los especialistas, parece que han encontrado otra ribeta, ¿no? del coronavirus, atendiendo lo que puede provocar a nivel del corazón. Sí, ha habido, digamos, mucha comunicación científica desde que, digamos, fue tomando mayor gravedad la pandemia a nivel mundial y se ha observado, si bien los trabajos son iniciales y son muy observacionales, que hay un aumento de la mortalidad por el coronavirus en los pacientes que tienen algunos factores de riesgo cardiovasculares, por ejemplo, pacientes hipertensos, diabéticos y con enfermedad cardíaca previa. Es muy importante recalcar un concepto que no es que tengan mayor posibilidad de infectarse, porque eso lo tenemos todos, desde niños a los ancianos. Lo que predispone la presencia de enfermedad cardiovascular previa es la severidad de los síntomas, las complicaciones cardiovasculares y aumenta la mortalidad. Lo mismo que ocurre con la edad. Como concepto general, a mayor edad de los pacientes, mayor posibilidad de tener múltiples enfermedades que hagan que el organismo esté, digamos, con menores posibilidades de defensa ante un proceso infeccioso o inflamatorio que produce el coronavirus. Entonces, si tenemos un paciente que ya ha tenido un infarto, que es hipertenso, que es diabético, tiene su organismo con daño previo, lo cual lo hace mucho más vulnerable al proceso inflamatorio provocado por este virus. Bueno, ¿y qué resulta, Pablo, este dato a la comunidad médica? ¿Era algo que se esperaba o resulta toda una novedad la cuestión de, bueno, la posibilidad de que provoque infartos? Sí, primero, cualquier proceso infeccioso general produce un cuadro cuando llega, digamos, en sus instancias más severas, que se llama fallo multiorgánico, ¿sí? Como ocurre en la etapa 3 de la infección por coronavirus, que una de las afecciones más frecuentes es la afección cardiovascular, concretamente obstrucciones arteriales. Pero los infartos son diferentes a lo que se produce cuando hay un infarto común, por decirlo de una manera. Ponemos esto en claro: cuando un paciente tiene una placa de colesterol en una de las arterias coronarias, que es lo que se llaman arterias epicárdicas, que son arterias un poco más grandes, se produce una obstrucción brusca por la formación de un trombo. Eso produce cambios electrocardiográficos y ahí es donde se puede intervenir con lo que se llama angioplastia directa, que es la colocación de un stent para abrir la arteria. Eso es lo que sería el infarto común, para que la gente lo sepa. En este tipo de enfermedades infecciosas en general y particularmente la infección por coronavirus, lo que se produce es microtrombosis o trombosis de la microcirculación, ¿sí? Que no hace factible la desobstrucción de una arteria tapada por un coágulo, sino que son múltiples coagulitos, ¿sí? Que producen en definitiva el mismo efecto en el músculo cardíaco. Y en general la recomendación no es tratarlos con angioplastia, sino hacer lo que se llama trombolíticos, que son medicamentos que tratan de disminuir la formación de trombos, o sea, de romper los trombos que se han formado, y el uso de anticoagulantes para disminuir la formación de coágulos. Pero ya se sabe y está, digamos, informado a nivel de la comunidad científica mundial, es que cuando ocurren estos casos tienen altísima mortalidad y es en definitiva, en muchos casos de infección por coronavirus, el desenlace final del paciente. O sea, el paciente tiene factores de riesgo, tiene una enfermedad pulmonar severa por el coronavirus y como consecuencia de eso, la etapa final es, dentro de lo que es el fallo de múltiples sistemas, el infarto por microtrombosis a nivel de la microcirculación cardíaca.
Bueno, ¿y qué representación está teniendo eso en los casos? ¿Cuántos casos o en qué porcentaje se han registrado de muertes por una cuestión que tiene que ver con el corazón? Poniéndolo en números, Sí. nosotros sabemos que del 100% de los casos por coronavirus tenemos un 80% que cursa con síntomas leves. Puede ser tos, fiebre, diarrea, digamos síntomas leves que no requieren internación. Son los pacientes que cursan su infección en la casa o en una instalación de cuidados, digamos, de cuidados no críticos. Un 15% cursa una enfermedad pulmonar importante con infiltración en las imágenes, o sea, en la tomografía o en las placas, que muestran lo que se llama una neumonía importante, pero sin tanto compromiso a nivel de la oxigenación. Eso es un 15%. Y que en teoría resuelven sin la necesidad de un respirador, sin la necesidad de asistencia respiratoria mecánica. El caso, digamos, los casos del grupo más severo es el último 5% que tiene necesidad de respirador, caída severa de la oxigenación y fallo de múltiples órganos, corazón, pulmón, riñón. De ese 5%, ¿sí?, la gran mayoría, o la mitad por lo menos, tienen compromiso cardiovascular en múltiples situaciones. Insuficiencia cardíaca, infartos, arritmias malignas, ¿sí?, o trombosis de otros sitios no arteriales, por ejemplo, trombosis venosa profunda, trombosis pulmonar o accidente cerebrovascular. Y eso, digamos, es menor medida. O sea, tenemos un gran porcentaje dentro de los pacientes más severos. Entonces, y que en la mayoría de los casos termina siendo la causa final de muerte. ¿Qué es lo que ocurre? Lo único que está bien informado y estudiado es que un 40% de estos pacientes, por ejemplo, en lo que fue el brote inicial en China, presentaban enfermedad cardiovascular y compromiso cardiovascular severo. No como riesgo de contraer la infección, pero sí como riesgo de aumentar la mortalidad. En el resto de los países, como están en situación de emergencia continua, como es el caso de Italia o España, es difícil tener un número exacto porque no se pueden hacer pruebas de alta complejidad ni autopsias, y en muchos casos los pacientes fallecen antes que se llegue a un diagnóstico completo. Esa es la situación de catástrofe que se está viviendo en Europa, particularmente Italia y España, y que permite hacer muchas suposiciones, pero sin tantas certezas. Lo que podemos decir es que tener enfermedad cardiovascular previa, ya sea el factor de riesgo de hipertensión, la diabetes y haber tenido previamente un infarto o ser portador de insuficiencia cardíaca ya diagnosticada, aumenta el riesgo de la severidad de la infección por coronavirus. Claro, agrava el cuadro una vez contraído el virus. Bueno, doctor, son todas cuestiones que se van descubriendo y que se van dando a conocer respecto de este virus, que, bueno, es nuevo, se lo está investigando. Nosotros aprovechamos su presencia para saludar a los médicos de todo el mundo, porque están haciendo un trabajo que la verdad nos llena de orgullo, pero también, bueno, dependemos de ustedes lo saben, queremos que estén sanos, y agradecerle a través de su persona a toda la comunidad médica, a todos los trabajadores de la salud. Hay que decir además que se confirmó en las últimas horas un caso en Puerto San Julián. El doctor es oriundo de San Julián y ya registra su primer caso positivo. ¿Estaba al tanto de eso? Sí, anoche, me comunicaron eso. El primer caso fue en Calafate, un turista, y el segundo caso es en San Julián, que está confirmado. San Julián tiene la particularidad de que hay una mina de oro muy cerca. Hay muchísimos trabajadores, trabajadores ejecutivos de la mina que realizan capacitaciones en muchos viajes al exterior. Y claro, entonces estuvieron por Canadá, Estados Unidos, muchos en Brasil, y a partir de allí, donde existe el aumento de la probabilidad de la infección. Son casos aparentemente que están con una evolución benigna inicialmente, ¿sí? Pero bueno, esto hay que observarlo. Yo quería robarte 2 segundos, ¿sí, Marina? Sí. Para saludar, como vos lo hiciste, pero a todo el equipo de salud, particularmente médicos y médicas de terapia intensiva,
el grupo de enfermería, que es fundamental, las secretarias que se ocupan de detectar los pacientes, de guiarlos, el personal de limpieza, o sea, es toda una cadena de personas que trabajan en el sistema de salud que a veces se hace invisible, digamos, esa tarea, pero, digamos, no solo los médicos, que son como la parte más visible, sino todo el equipo de salud en general, que es una cadena de trabajo fundamental y que muchas veces no se lo aprecia, digamos, de la manera correcta, y en situaciones de urgencia o cuando queman las papas, ahí se da cuenta la sociedad de cuáles son los valores importantes. Entonces, saludar a todo el equipo de salud de todo el país en general y particularmente de la provincia de Córdoba. Bueno, sí, claro que sí, saludamos, toda la comunidad saluda, apoya, agradece. No sé si he tenido la oportunidad de escuchar el aplauso masivo a las 21 que se está dando en distintas localidades y que tiene que ver con una tendencia mundial, ¿no?, de reconocer a todos los trabajadores de la salud. ¿Pudo escucharlo? Sí, por la tele, y también, digamos, se hacen aplausos virtuales por los grupos de WhatsApp. Bueno, que le llegue ese reconocimiento es de alguna manera un aliento para seguir trabajando. Le agradecemos muchísimo el tiempo que se hizo para hacer contacto con Telediario Federal y seguramente en el marco de esta situación tan particular lo vamos a estar consultando nuevamente. Ha sido muy amable, Pablo, como siempre. Gracias, Marina, y que la gente se quede en la casa, por favor, que se queden en la casa. Claro que sí. Que se queden en casa para cuidarse. Un abrazo, Pablo. Gracias, nos vemos.